7 de la mañana en punto, es hora de la mesa ancha para debatir y analizar los temas del día y hoy le damos la bienvenida a una nueva invitada, Laura Bonilla. Ella es subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación. Laura, bienvenida, gracias por madrugar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias y aquí muy contenta de estarlos acompañando hoy en la mesa ancha, a ti, a Juanita, a Julio César. Bueno, hoy esta mesa Laura. está con mucha voz de mujer y eso me encanta. Genial. Bueno, y pues por supuesto a Juana y a Julio también, un buen día, feliz inicio de semana. Hola, Maritza. Definitivamente hoy el gran tema para discutir aquí en la mesa ancha es esta investigación que será abordada en las próximas horas por los magistrados del Consejo Nacional Electoral, una ponencia en donde se solicita abrir investigación contra el presidente de la República. Aquí en esta primera lectura yo quiero que hablemos de dos cosas. Lo primero, esa competencia que tiene o no para algunos el Consejo Nacional Electoral para abrir una investigación de carácter administrativo al presidente de la República. Y lo segundo, todo este discurso para muchos muy violento del presidente Gustavo Petro tratando de defenderse y por supuesto con el argumento de que los magistrados no tienen la competencia para que él específicamente como presidente de la República sea investigado. Juana. Creo que son puntos muy relevantes e importantes en la discusión porque hemos tenido una constante situación de enfrentamiento y de desinformación un poco con lo que pasa y cuáles son las competencias del Consejo Nacional Electoral. En esto han estado de acuerdo muchos juristas, también senadores, también congresistas, políticos, que insisten que el Consejo Nacional Electoral tiene la potestad de investigar la campaña, ¿no? Y de abrir una investigación en la campaña por sobrepasarse los topes que financiaron la campaña de Gustavo Petro. Entonces, ahí está muy bien que hagan su investigación porque es lo que pueden hacer. Ahora, para investigar al presidente, el presidente tiene un fuero especial. Entonces, al presidente lo tiene que investigar el Senado, pero antes la Cámara tiene que haber abierto esa investigación, tiene que haber pasado por la Cámara, después pasa al Senado y en caso tal también puede llegar a la Corte, ¿no? Tiene unos ciertos pasos que ahora se están diluyendo un poco y puede ser, ¿no? Así funciona el sistema acusatorio para el presidente, que eso hay que tenerlo muy claro. Ahora, algo que me parece positivo resaltar de toda esta discusión que se ha armado con el Consejo Nacional Electoral y es que el presidente ha insistido que esto hace parte de una especie de golpe de Estado. Yo no creo que esto haga parte de un golpe de Estado y creo que son aseveraciones muy fuertes por parte del candidato, miren, ya lo estoy viendo como si fuera candidato todavía porque parece que estuviera en campaña, pero el presidente tiene que salir de esa discusión e insistir en que está abierto y que acompaña a que el Consejo Nacional Electoral investigue su campaña electoral, que es lo mismo. Ahora, la ganancia de todo esto, que a mí me parece, es que ha habido de todas formas, un consenso entre las diferentes fuerzas políticas para defender la democracia y para decir, el presidente de la República debe terminar y debe tener además todas las garantías para terminar sus 4 años de presidencia y su mandato y no centrarnos en esta discusión que ha hecho que se disperse, digamos, los puntos relevantes. Sí, sin embargo, en esto, pues una cosa que por supuesto todavía sigue siendo materia de discusión jurídica, pero se dice el Consejo Nacional Electoral investiga en materia administrativa, penal y disciplinaria, pasa ya a la Cámara de Representantes, pero además la sanción sería una sanción económica de devolver los dineros de reposición de votos. ¿Por qué no que el presidente sea investigado en esa materia si es que sobrepasó los topes? Pero es Laura. que, digamos, ahí hay precisiones, no es al presidente. O sea, digamos, al presidente como individuo, al ser un cargo público que es elegido por voto popular, digamos que un proceso administrativo en ninguna parte del mundo puede estar por encima del voto popular. Otra cosa es la campaña, o sea, la campaña incluso es casi que una figura jurídica en sí misma. A la campaña, al gerente de la campaña, a la estructura de la campaña, el Consejo Nacional Electoral tiene toda la posibilidad y la capacidad de investigarla. ¿Qué es lo que puede pasar con esa investigación? Que falle, y en esa falla, digamos, hay dos cosas ahí. En esa falla encuentre que la campaña efectivamente violó los topes y en ese caso de violación de topes la campaña tendría esa multa económica como campaña, bien sea como partido, etcétera, etcétera, pues el candidato también obviamente, hoy presidente que fue candidato, aportaría ahí, tiene esa multa económica. Ahora, el gran problema es que en la legislación
hace muy poco, o sea, Petro está inaugurando esa legislación, violar los topes de campaña se convirtió en un delito penal, ¿sí? A mí me parece inconveniente y me pareció inconveniente en ese momento, pero digamos que eso fue lo que pasó en el Congreso. Al haberse convertido en un delito penal hay una zona gris y en esa zona gris es donde Petro está haciendo el énfasis. ¿Qué puede pasar ahí? Una interpretación, y es que dentro de esa zona gris, el Consejo Nacional Electoral compulse copias para que se haga una investigación penal, efectivamente, o sea, él no es el juez penal del asunto, al gerente de campaña. No podría hacerlo al presidente de la República. Eso tiene que ir a la comisión. Exactamente. Lo que tendría que hacer en ese caso es el Consejo Nacional Electoral llevar a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes el caso, por ponerlo de alguna forma un poco más simple, y la Comisión de Acusaciones hacer su investigación y decir si el presidente es o no es culpable, que es el juez natural. Pero es importante ahí señalar que efectivamente no es solamente un problema administrativo, desafortunadamente a mi juicio, ese tipo de violación de topes, que todo el mundo lo hace, pero cada vez hacemos cosas escondidas y más escondidas, se puede tratar hoy en día como un delito penal. Julio. Pues como anillo al dedo para el presidente esta situación del CNE, porque Petro es un político experto en hacer política desde la posición de víctima. Eso es lo que ha hecho durante toda su carrera política, que uno dice, bueno, ¿por qué? Si es un hombre que ha tenido todo el éxito y ha ocupado todos los cargos importantes del Estado hasta llegar a ser presidente, pero esa ha sido su narrativa desde siempre, ¿no? A pesar de que incluso en la campaña electoral pues recibió el apoyo del grueso de la clase política de Colombia para ser presidente, ¿no? Ahí el outsider y el marginado era Rodolfo Hernández, y el hombre del establecimiento, pues fuera de toda duda, era Gustavo Petro. Y digamos, está aprovechando esta situación para posicionarse como víctima posiblemente de un golpe de Estado. Lo que me parece más grave es, digamos, siguiendo esa lógica en la que los caudillos de la izquierda latinoamericana han levantado tantas veces, que es la de anunciar recurrentemente golpes de Estado, desgraciadamente para poner en jaque a la democracia. Es decir, es una cosa paradójica. Me pongo en posición de víctima y con esa arma en la mano, con esa posición de víctima, comienzo a horadar, a hacerle huecos a las instituciones. Lo que dijo fue muy grave. A veces creo que nos hemos acostumbrado a los disparates del presidente en los discursos, pero a un golpe de Estado se le responde con una revolución. No hay otra forma de detenerlo. El pueblo movilizado de manera generalizada. Petro no ha podido movilizar a las bases que logró movilizar durante 2021 y ahora, levantando la bandera de un golpe de Estado, pues saquémosla a la calle para hacer, dice él, la revolución. Esto sí, ahí sí, el riesgo de un golpe de Estado. Mientras tanto, pues las instituciones tienen que seguir las reglas de juego, seguir los procesos. No van a destituir al presidente en el CNE definitivamente. Tendrá que ir al Congreso si es que se le encuentra culpable a la campaña de violar los topes. Sobre ese tema, quisiera también la opinión de ustedes dos muy rápido para pasar a nuestro siguiente tema, y es ese discurso que se ha instalado, lo que mencionaba Julio, que el presidente está tomando esta investigación en el Consejo Nacional Electoral, más allá de la discusión jurídica, para llamar a un llamamiento del pueblo, para hacer un tema también que está como con base en un discurso de lucha de clases. ¿Qué lectura o qué le queda a Colombia de este discurso del presidente de la República también? Pues digamos que el presidente ha vuelto como a su lugar. Uno siempre vuelve a la zona de confort, donde se siente más cómodo, y efectivamente el presidente se siente mucho más cómodo en la plaza pública y se siente mucho más cómodo en este tipo de discursos. Pero mira que hay una cosa muy curiosa, y es que Petro sabe qué hablar y con quién hablar. O sea, distintas audiencias tienen distintos discursos. Entonces, cada vez que él hace ese tipo de llamamientos, lo hace no esperando las grandes masas, porque él tampoco es tonto, él sabe que no van a salir las grandes masas, que no fue él el que sacó a la gente en el estallido social. En eso también se equivocaba mucho la hoy oposición. No era Petro el que estaba llamando a las masas a las calles, la gente salió también de una forma muy autónoma. Entonces Petro no controla eso, pero lo que sí controla es mantener muy cerca, muy aceitada y muy lista a esa base del 28-30% de la opinión que está con él, sin importar qué. Y pensando en un futuro escenario electoral, pues es una cosa que no es tonta. O sea, yo auténticamente no creo que Petro esté convencido de que va a haber un golpe de Estado por la fuerza. Creo que él está convencido de que hay un golpe blando. Y pues el golpe blando tiene otras características y es más como un proceso de desgaste o de sabotaje a los gobiernos que puede pasar. Pero, último chiquito,
En la campaña, mira que no es nada despreciable tener un 30% fijo. Sí. Nadie lo tiene hoy. Bueno, tengo que pasar ya al siguiente tema. Yo solo quiero decir Me una quedan cosita. 2 minutos. Creo que es fundamental también este papel de Petro, o sea, volvemos al Petro original, pero además de mantener a sus bases activas, como lo hizo en este fin de semana en este Congreso de la Colombia Humana. Tener a sus bases completamente activas y mandarles mensajes constantemente hace parte del juego político, de decir, es que miren, yo también no estoy solo, tengo mi gente, que es muy distinta a la del estallido social. El estallido social fue un estallido de gente realmente apolítica. Usted salía y le preguntaba, ¿usted pertenece a algún partido? La gente no se reconocía, la gente estaba molesta, protestando en generalidad. Entonces creo que hay que hacer esa precisión. Bueno, miren, me queda solo un minuto, así que de esto prácticamente vamos a hacer un comentario, pero no lo podemos dejar de lado. Es el tema que teníamos preparado, de hecho, para que arrancara Laura, que es experta en esto, y es lo que está pasando en Cauca, que todos los días, en Cauca, en Valle, en el suroccidente del país, que todos los días estamos viendo hechos violentos. Hoy amanecemos con el secuestro de una concejal allí en Argelia, en donde delinquen las disidencias. No solo las disidencias de Iván Mordisco, sino también las disidencias de la segunda Marquetalia. Así que muy rápidamente, cada uno de ustedes, arrancando por Laura. Pues mira, digamos, la situación del Cauca es supremamente complicada y es una situación donde la atención que ha tenido, digamos, por parte del gobierno no ha sido la más adecuada, especialmente en un punto. Digamos, hoy en día tenemos una misión Cauca, se rompe el cese al fuego, no hay cese al fuego con la mayor parte de grupos armados que operan en el Cauca al día de hoy, y la fuerza pública, digamos, que ya entró con una misión militar. Lo que no ha ocurrido es la contraparte. La contraparte, que es que todo lo que se planeó para, digamos, mitigar el riesgo, para atender el riesgo de violación de derechos humanos en el departamento del Cauca, eso está quedadísimo. Y quedadísimo es, no tenemos una política pública nacional en derechos humanos, ni nada de eso, y la protección de las personas está siendo completamente ineficiente. Yo he insistido en esta mesa ancha que esto es causa también de la falta de implementación del acuerdo de paz. Y no porque yo lo piense, pero los datos lo demostraron, y siempre invito a que lean y busquen el trabajo del profesor Gutiérrez Sanín, que demostró además los datos de cómo la no implementación del acuerdo de paz hizo que se fortalecieran y se diseminaran esos grupos, principalmente en el Cauca. Yo no comparto esa visión, es decir, nadie está forzando a estos señores criminales a que secuestren a una concejal, y aún si fuera cierto, si es efectivamente tal cosa, que no hubo una buena implementación del acuerdo de paz, pues eso no explica que haya grupos que estén buscando réditos económicos y políticos secuestrando gente. Pues ahí sí no. Hay una precisión chiquitica en este minuto, Julio, es que no es, digamos... Se nos acabó el tiempo, pero una frase Pero dejamos rápidamente. que el tema de la implementación del acuerdo de paz no va necesariamente proyecto a proyecto, programa a programa. El gran problema es que había un grupo armado que tenía un control hegemónico, se retiró ese control hegemónico y el Estado no fue capaz de llenar ese vacío, por lo cual, y nos ha pasado siempre desde 1902, el vacío lo terminan llenando otros armados que terminan siendo los que controlan. Entonces algo estamos haciendo mal. Algo estamos No hay haciendo mal imperio de desde la el ley en Estado. el Cauca. No hay imperio de la ley, es un Estado autónomo que están administrando las disidencias en esa zona del Cauca. 7 de la mañana, 13 minutos, pues aquí está la mesa ancha, donde caben todas las opiniones. Laura, muchísimas gracias. Mucho gusto, Hacemos muchísimas una gracias. breve pausa para comerciales y ya seguimos con más. Quédense con nosotros.